siempre un desafío en esta noche ver qué Dios tiene para nosotros. Hoy vamos a compartir una palabra que está en San Marcos, capítulo 6, Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6 del libro de Marcos. Creo que Dios tiene algo, hermanos, para nosotros sumamente importante y quisiera primeramente leerles el texto. En Marcos 6 dice esta palabra y leemos en el nombre del Señor Jesús. Dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Amén. Sí, estas palabras, siempre hay relatos que nos cuentan un poco sobre lo que Jesús hacía, ¿no? Y cómo él iba trabajando en cada ciudad y en cada pueblo. Muchas de estas ciudades que hablan no eran ciudades tremendamente grandes. Algunas ciudades tenían 500 habitantes, otras 700. Y había ciudades más Jerusalén y lugares más cercanos que tenían mucha más gente. Pero había ciudades y aldeas que eran verdaderamente pequeñas. Y aquí nos dice que Jesús vino a su propia tierra. Y cuando vino, él había nacido y se había criado. Y estaba volviendo a la tierra en donde había amigos, en donde había parientes, en donde había personas que lo habían conocido de más chico a él. Y cuando él llega a la tierra en donde estaba, ¿sí? Y que va, digamos, a Nazaret, y comenzó a enseñar, y comenzó a hablar esa palabra para su vida. Más allá de lo que decía, ellos, en vez de escuchar, digamos, el mensaje, veían al hombre, veían a la persona, veían a Jesucristo. Lo recordaban también, tal vez, de cuando era más pequeño. Y una de las cosas que ellos decían, sabían que no había ido él en el tiempo en el que Jesús estaba. Habían 2 escuelas rabínicas que eran las que enseñaban, los rabinos enseñaban a sus discípulos, que se paraban y les enseñaban, ¿sí? Mientras que los griegos, ellos caminaban y los discípulos venían caminando detrás de ellos. Los rabinos eran más de pararse y ellos sentarse en algún lugar, y así eran las escuelas, pero ellos no conocían de que Jesús había ido a una de esas escuelas. Entonces lo primero que hicieron, más allá de lo que habían escuchado, muchos de ellos habían escuchado que Jesús había hecho algún que otro milagro, que hablaba sobre cosas que tocaban el corazón de las personas, pero más allá del mensaje, lo primero que hicieron fue decir: pero este hombre que está acá, ¿de dónde saca estas cosas? ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Sí? Lo veían más como el hijo del carpintero, que como un maestro, o como alguien para darles una palabra. Y es más, unos se preguntaban a otro, dice: escuchame, este no es el hijo del carpintero de José, ¿te acordás de José? Sí, este es el hijo del carpintero, es el hijo de él. ¿Sí? Y la palabra carpintero para aquel tiempo, si bien era lo que nosotros conocemos hoy en día, que era el trabajo sobre madera, también hacía las veces de un constructor, ¿no? Entonces decía: no, este es el hijo del carpintero, de José. Jesús, claro, Jesús. Y es más, y después dice: ¿de dónde salió? ¿Y qué sabiduría es esta? Y estos milagros, dice, que hace. ¿No es este el hijo del carpintero? Y después dicen algo que para aquel tiempo, quizás nosotros acá a la distancia no lo podemos entender, pero en aquel tiempo decían: hijo de María, el hermano de Jacobo. Y cuando uno, en general en aquel tiempo, cuando hablaban de alguien, decían: hijo de tal, y nombraban al hombre de la familia. Pero en este caso, como si fuera de una manera despectiva, nombran a la madre de Jesús y no al padre.
¿sí? Entonces, como si fuera por alguna razón algo ilegítimo, o él tuviera alguna razón para no poder tener esa sabiduría que tenía. Él no podía hacer eso que estaba haciendo, no podían creer esto que estaba sucediendo. Y es más, Jesús no dice casi ninguna palabra, es más, dice, ellos dicen, no tenemos a sus hermanos, y los nombran a los hermanos de Jesús, y sus hermanas están en medio nuestro. Es efectivamente el hijo del carpintero, este es el hijo del carpintero. Y entonces dice que algo sucedió, había en medio, Jesús venía a su lugar, y uno espera que cuando llegue a su casa, ¿qué espera el ser humano cuando uno llega a la casa de uno, al lugar en donde están sus familias, donde están sus parientes, sus cosas? Uno sea recibido de manera agradable. Uno no espera verdaderamente que la misma propia familia, los mismos que a uno lo conocían, dijeran estas palabras de él. Es más, ¿uno qué espera? ¿Qué espera usted de las personas cercanas? ¿Qué espera usted de las personas que lo rodean? Sin embargo, cuando habla de estas cosas, muestran a un Jesús que llega a Nazaret, quizás después de venir de otros lugares, y cuando llega a Nazaret a su lugar, a su espacio, mira si hay una piedra que hacía montones de años que estaba, mira si esa es la familia tal, pero cuando comienza a dar un mensaje, aquellos que lo oían, si mientras Jesús en otros lugares recibía, las personas recibían las palabras con amor, y lo esperaban, y la multitud lo apretaba, hablamos de otra vuelta de la multitud, mientras otras personas lo perseguían y sacaban algo de él, y fe había en otra gente, en la misma gente donde él estaba, esto no sucedía. Y dice que a causa de esto, no hubo ahí muchos milagros. No hubo ahí un mover de Dios. Algo pasa cuando uno no tiene fe. Algo pasa cuando uno no cree. Algo sucede cuando la incredulidad se apodera del ser humano. Y es más, Jesús dijo simplemente no hay profeta en su tierra. Y es más, y después nombra algo, dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y la Biblia habla de dos tipos de asombro que Jesús tuvo. Uno en el cual personas que debían creer, estaba ausente la fe. Mientras que en otras personas que tal vez no debería haber fe, estaba presente la fe. Entonces en algunos lugares pareciera que hay una fe increíble, y que inclusive por las situaciones a veces parecen difíciles, y sin embargo hay fe, y en los lugares donde debería haber fe, no lo hay, está ausente. Entonces Jesús se asombra de un hombre que vino, un centurión, que él era el jefe, digamos, de 100 soldados de aquel tiempo, y uno de sus soldados, y uno de sus siervos, estaba enfermo, y él había escuchado, porque tal vez cuando la gente se juntaba mucho, en aquel tiempo, los romanos rápidamente iban a ver qué es lo que sucedía, qué es lo que pasaba. Jesús enseñaba en una casa, en un hogar, en algún lado, y cuando se juntaba la gente, alguien le decía a los romanos, mira, que hay alguien ahí, que hay algo que está pasando, y se reunían los soldados para tratar de que no se formaran personas, para que no se formara ninguna revolución. Pero en una de esas veces, este soldado, este centurión fue uno de los jefes, y tenía 100 personas a cargo, y vio el milagro en alguien, en alguna cosa. Y algo le pasó en su corazón. Aquel que no debería tener fe, aquel que era ajeno a Israel, aquel que estaba por fuera, aquel que estaba subyugando a la nación, comenzó a creer. Pero su misma gente no creía. La misma gente la que estaba con él no creía. Y este hombre, un día que un siervo de ellos estaba enfermo, mandó a buscar a Jesús. Dijo, este hombre en algún lado está, en alguno de los pueblos está, vengan todos los soldados, vayan a buscarlo. Y salieron a buscar a ver dónde estaba Jesús. Preguntaron por acá, preguntaron por allá. Y no sabían bien en dónde estaba. Pero uno lo encontró. Y cuando lo encontró, este hombre fue directo a hablar con Jesús. Y cuando se acercó a Jesús, le dijo, Jesús dice, tengo a alguien que está enfermo. Y Jesús rápidamente dice, voy contigo hasta la casa. Las personas cuando caían enfermas estaban en sus hogares. Un poco de fiebre que usted tenía muchas veces era mortal. Porque no había ningún profeno, yo que uno toma el 400, dice, tomo el 600 porque me va a hacer más rápido. No había eso. No estaba la penicilina, había un montón de cosas que no estaban. Y cuando cayó enfermo ese siervo, él se acercó a Jesús. Y cuando Jesús lo quiso acompañar
cuando lo quiso acompañar. Este hombre, escuche las palabras que le dice. Jesús dice, no hace falta que vengas a mi casa. No hace falta que entres en mi casa. Solamente di la palabra y sanará. Porque así cuando yo hablo, mis soldados, las personas que tengo a mi lado, obedecen. Así que cuando tú hables, sucederá. Y Jesús, dice el texto, en esa ocasión dice el texto, se asombró de la fe de este hombre. Y acá en este caso dice, se asombró, pero no por fe. Se asombró porque no creía. O sea que hay personas que despiertan en Jesús fe, asombro por fe, y hay personas que despiertan en Jesús incredulidad. ¿Me sigue? Hay personas que despiertan una cosa y personas que despiertan otra. ¿Por qué se asombra Jesús por ti? ¿Por la fe que tienes? ¿O se asombra porque pudiendo creer, no crees? Pudiendo tener esperanza, no la tienes. O pudiendo pasar por situaciones diversas, muchas veces no lo hacemos. Una de las cosas más importantes que creo yo que aparece en la Biblia es que nos habla un poco esta historia, hermanos, de hoy Natalia hablaba en un momento de que Jesús había pasado por diferentes situaciones cuando nos estaba enseñando hoy. Y decía que Jesús pasó por muchas de las cosas que nosotros después íbamos a pasar con el tiempo. ¿Sí? ¿Algunos se acuerdan que habló algo de eso hoy? Pequeño, lo deslizó nada más. Y acá a Jesús le pasa algo, hermanos, que seguramente a muchos de nosotros nos ha sucedido. Jesús llegó hacia su casa y los que menos uno pensaba que no iban a creer en nosotros fueron los primeros que no creyeron. ¿Alguna vez te ha pasado que tal vez siendo niño o siendo grande te han dicho no, si este es el hijo de tal? El hijo de María, podrían decir, mi mamá se llamaba María. También como Jesús. El hijo de Alberto, seguramente no tiene conocimiento, no sabe, no va a llegar a ningún lado. Y una cosa, hermanos, es escucharlo de los ajenos, que también nos afecta, porque a usted le afecta todo lo que el otro dice. Usted dice, no, se pone duro, usted dice, no, a mí no me afecta, pastor, pero usted sabe bien que le afecta. Le afecta si le dicen corto, si le dicen flaco, si le dicen feo, si le dicen esto, si le dicen aquello, si le dicen esto, si le dicen que es malo, si le dicen que es bueno. Por toda situación a nosotros nos afecta lo que el otro dice. Nos afecta, es así. Nos influye, y nos influye tanto que muchas veces nos paraliza. Imagínense, Jesús estando hablando, y la Biblia nos dice que Jesús sabía todas las cosas, conocía todas las cosas, pero ante la incredulidad, a pesar de que Dios es todopoderoso y tiene todo el poder por hacer, hay cosas que no puede hacer, no se puede mover en medio de la incredulidad. Entonces uno dice, ¿por qué a mí hay cosas que no me suceden, que no me pasan? Porque tal vez me está faltando un poco de fe, porque tal vez no es el tiempo. Hay varias cosas por las cuales algunas cosas no suceden. Claro que sí. Pero nosotros debemos estar seguros primero de que estamos creyendo a este Dios, de que estamos seguros de que estamos creyendo. Esto le pasó a Jesús. El que conocía todos los pensamientos, escuchó los murmullos. Dijo, este es el hijo de María, como despectivamente. Este es el hijo de tal. Este es el hijo del carpintero. ¿Qué te han dicho a ti cuando eras niño? ¿Qué te han dicho a ti hace poco, esta mañana? ¿Qué te han dicho en esta semana, en estos años? ¿Qué te han marcado? Porque en general cuando a nosotros nos pasan eso, nos enmarcan nuestro corazón las palabras de las personas. Nos marcan de tal manera que muchas veces no sabemos cómo hacer. De alguna manera nosotros, hermanos, todos nosotros hacemos lo mismo. Todos, por alguna razón, seguimos viviendo, pero estamos paralizados. Nos encontramos parados. No sabemos cómo hacer, no sabemos cómo seguir. Nos afectó las palabras y no se lo podemos contar a nadie. No hay nadie que nos pueda ayudar. Es más, muchas veces los que nos afectaron fueron los más cercanos, los que más amor nosotros teníamos. Entonces nuestro amor también se vio afectado. Entonces ya no sentimos lo mismo. Entonces no, es una relación difícil de poder curar. ¿Me está siguiendo? Amén. Entonces las heridas en las personas muchas veces pasan por no saber cómo hacer con las palabras de nosotros.
con cómo los otros nos han afectado, cómo han debilitado nuestra vida, cómo no pudimos nosotros seguir adelante, cómo no pude yo superar esto, cómo no lo pude superar. Y usted se lo pregunta, yo me lo pregunté un montón de tiempo, un montón de años. Y viví adolescencia, viví juventud, perdido, sin tener un propósito, sin tener algo fijo. La Biblia dice que Jesús tenía una misión y tenía algo fijo. Y en las únicas palabras que dice aquí, dice, no hay profeta en su tierra, que era algo que habían usado también otros en aquel tiempo. Cientos de años antes se habían dicho esta palabra. Jesús la repite, diciendo, no hay profeta en su propia tierra. Pero después dice algo. Fíjese lo que dice el último versículo. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y parece a propósito, acá el autor nombra lo que a Jesús le pasó, el asombro que tiene, lo que a él le está pasando internamente, y después desliza esto. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. No se dio cuenta, ¿no? Dice que Jesús siguió adelante. No se paralizó en el camino. Jesús pasó por lo mismo que pasaste tú. Pasó por las mismas situaciones que nosotros pasamos. Tuvo los mismos desprecios, las mismas palabras, que muchas veces, hermanos, no son a propósito. ¿Quién diría que uno puede ofender a uno de nuestros hijos, a nuestros padres, a las personas que tenemos de compañera en nuestra casa? Lógicamente que uno no lo quiere hacer, pero lo hicimos, o nos lo hicieron. Y nos sentimos débiles, o éramos muy pobres, o éramos muy ricos, o algo teníamos por lo cual las personas se burlaban de uno en la primaria. Yo lo recuerdo los rostros de las personas, porque hay algo que nosotros tenemos, no nos olvidamos, y usted tampoco se olvidó. Si yo me acuerdo, y tengo 51, cuando viví bien, cuando tenía 9, cuando tenía 8, es porque usted también recuerda, nada más que a veces uno lo oculta, lo saca del lugar, y dice, ¿qué hago yo con esto? ¿Por qué me afectó? ¿Por qué me paralizó en la vida? Y que muchas veces nos paralizan las cosas, y no sabemos cómo seguir. Acá Jesús nos muestra que Él tenía algo, tenía una misión, tenía una visión por conseguir. Y siguió adelante muy a pesar de lo que le pasó. Es por eso que cuando nosotros hablamos y planteamos, usted viene con un problema, viene con algo, y uno le dice, siga adelante, es porque en el adelante ese, en el ir, en la obediencia de seguir adelante, algo sucede. Usted vuelve a encontrar el sendero. No porque uno sepa algo, sino porque Dios está ahí en medio, porque Dios le está ayudando, porque Dios le está dando aquello que muchas veces, muchas de las cosas que vivimos, porque a nosotros nos pasa, ¿sabe? Cuando yo predico sobre algo parecido a esto, siempre recuerdo muchas veces las personas que me ofendieron o aquellos que dijeron tal o cual cosa, en toda mi vida. Me pasa. Y después de que siempre me viene eso primero, porque al ser humano le viene eso primero, a usted también le viene lo mismo. No diga que no, a usted le pasó lo mismo. Ahora, cada uno de nosotros deberíamos mirar también cuántas veces usted fue el que ofendió. Usted fue el que dijo. El que no se dio cuenta y soltó esa palabra. ¿Y para qué la dije? Nunca le pasó. ¿Para qué la dije? ¿Para qué? Si no hubiera dicho eso, no hubiera generado todo lo que vino después. Pero en general solemos ser así. Solemos pensar así, solemos vivir así. Entonces Dios, hermanos, nos muestra de alguna manera de que Jesús primero no nos sana simplemente porque no lo ha vivido. No es un Dios que está lejano a nosotros, que no nos conoce. Dios es el único que puede sanar eso interno del hombre, y nadie más, que ninguno más puede hacer. El único que puede sanar eso del ser humano es Dios mismo, hermanos. Y esta historia refleja mucho lo que Él vivió. Y es más, cuando uno muchas veces viene ya con una vida, pero esto no fue muy al final de sus días, hermano. Fue más al principio de su ministerio. Fue cuando tal vez uno no viene con todas las ganas, no viene con toda la fuerza. Cuando Él como comenzaba a hablar, cuando Él comenzaba a decir, recibe esto. Y eso me hace ver que muchas veces uno está afectado no hace un día, sino hace mucho tiempo. Sino hace muchos días. Muchos meses, muchos años que nos vimos afectados por algo, por alguna palabra. La persona a veces no se dio cuenta
Usted dirá, no, pero ¿cómo no se va a dar cuenta? Porque no se dio cuenta. Porque no pensó que era tan importante. Porque no creyó que te iba a afectar tanto. Porque tú seguiste adelante, pero seguiste roto. Y el líquido en las manos se te caía de los dedos. Entonces uno cuando está así, porque uno, hermanos, sabe que en general las personas solemos poner como una máscara o de alguna manera logramos seguir adelante. Y como pudimos, con las herramientas que tenemos, como podemos nosotros. Seguimos adelante, pero no es muchas veces no lo adecuado, sino que cuando vienen de vueltas esas cosas a nuestra mente, nos damos cuenta de que muchas veces tal vez no hemos perdonado, muchas veces no hemos podido seguir y no sabemos cómo seguir. No hay nada más tremendo, hermanos, que no tener, digamos, en la vida nuestra un camino para seguir. Y sabe que Jesús acá nos cuenta algo. Él se asombra muchas veces con aquellas personas que deberían tener fe y no la tienen. Pero también se asombran con las personas que muchas veces como tú, teniendo tantos problemas, creen. O sea que en esta noche, sé de esas personas que quitan la incredulidad encima. No porque no tengas dudas vas a tener siempre. Dudas va a haber siempre en la vida de uno. Pero uno confía en Dios. Aquellos hermanos que pasaron por situaciones diversas, hermanos, que pasaron por vidas difíciles. Yo quería simplemente contarte algo del apóstol Pablo, que dijo estas palabras: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dios no vino, hermanos, para simplemente modificar un poco de tu vida, para que haya un cambio, para que no haya nada. Cuando hay alguna cosa que sucede en el país o en una empresa o en un lugar, decimos, bueno, vamos a hacer una comisión, porque si hacemos una comisión de 4 personas, las personas dicen, qué bien, seguramente estos 4 van a solucionar el problema. Y en general se formó algo más, pero el problema en general sigue. En general sí, pero y a veces no se soluciona nada. Se hacen pequeños cambios para que en realidad no pase nada. Sí, y a veces nosotros nos confundimos. Porque decimos, bueno, si venimos a la iglesia, algo va a cambiar en mí. Sí, claro. Pero con ese poquito no te alcanza, ¿verdad que no te alcanza? Porque Cristo no vino a hacer eso. No vino a acariciarte nada más. No vino a que venís con 50 días de hambre y te dan una galletita chiquitita, ¿viste? Chiquitita, esa que no tienen ni grasa ni nada. Son saludables, pero no llenan. Y sigues teniendo hambre. Te vas, sigues teniendo hambre. Entonces, no vino Dios a decirte, no, quédate tranquilo, que nada va a cambiar. Va a cambiar algo, pero no va a cambiar nada. No es la meta de Dios eso. Dios quiere transformarte, verdaderamente transformarte, para que cuando vengan las dificultades tú puedas tener alegría a pesar de lo que estás viviendo. ¿Por qué? Porque tienes confianza en Dios, porque crees que vas a seguir adelante. Hoy no estoy bien, pastor, no estoy pasando por el mejor de los momentos, me falta trabajo, me falta esto, estoy enfermo, me falta esto, me meto la mano en el bolsillo que no hay nada, me meto la mano en el bolsillo acá, mi corazón no está bien, pero creo. Y cuando tú crees, tienes todo, pero cuando no crees, no importa cuánto tienes en el bolsillo, cuánta salud tienes, cuánta situación tienes, porque en realidad estás vacío. Porque si fuera por un tema económico solamente, o algo, se solucionaría fácil. Trabajarías muchísimo para tener algo y con eso estarías bien. Sin embargo, a pesar muchas veces de que tenemos, no estamos bien. Entonces la fe te es necesaria para creer y para que cuando vengan los momentos difíciles tú tengas las herramientas necesarias para seguir adelante y para hacer como hizo Jesús. Y que no te afecten las cosas, porque así como te afectaron en aquel momento, así te afectan hoy o mañana. Mañana te van a afectar, el miércoles te van a afectar. Las palabras, las cosas van a venir siempre sobre la vida de uno. Y uno tiene que aprender a vivir con estas cosas en la vida. A perdonar, a seguir adelante. A decir, Señor, porque si uno no perdona, hermanos, si uno no muestra ese perdón, la Biblia dice, nosotros tampoco Dios nos perdona. Entonces es algo que Dios lo puso como una regla. Como algo que dijo, mira, perdona
Perdona porque así yo te perdono. Y nosotros, usted y yo necesitamos ser perdonados siempre. Entonces por eso debemos perdonar, por eso debemos soltar. Por eso debemos aprender a seguir adelante. Porque Dios a nosotros nos ha dado mucho, hermanos. Y usted es parte de esto que Cristo quiere hacer. Quiere que usted sea totalmente nuevo, fortalecido, renovado. Pusimos un nuevo comienzo a esta predicación justamente por eso. Porque Él quiere volver a comenzar en nuestras vidas. Volver a hacer algo con nosotros, como si volviéramos a nacer. Como si volviéramos a ser personas que podemos ser diferentes a pesar de muchas de las cosas que les pasaron. Mire, en la vida van a encontrar muchos no de las personas cercanas. Muchos que no crean en Jesucristo tampoco van a creer por ti. En la vida, si le pasó a Él, ¿cómo no te va a pasar a ti? Te va a pasar, a mí me va a pasar, a todos nos va a pasar. Lo importante es cómo hacemos nosotros. Esto es lo que me esperaba, dijo Jesús. Esto es lo que esperaba. O sea, no lo asombró eso a Él, le asombró la incredulidad, pero no que a Él le sucediera algo. ¿Me entiende? Espérelo. Déjelo aparte. No se haga una raíz de amargura. No se haga algo en su corazón. No viva con eso. No viva con el rencor. No viva con lo que le pasó, con lo que sucedió. No se paralice en la vida por lo que vivió. No somos tan importantes. ¿Lo pensó? No es tan importante lo que nos dijeron. No somos nosotros tan importantes. Pero sí tenemos este tiempo, hermanos, para vivir conforme a un propósito. Jesús siguió adelante porque Él tenía un propósito. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? Y pero pastor, yo la verdad no sé, pero vas a empezar a saber. Porque hay una misión de parte de Dios. Muchos de nosotros vamos a alcanzar a muchas de nuestras familias que pasan por cosas que nosotros no podemos ayudar. ¿Se dio cuenta que muchas veces nos piden ayuda y usted no puede ayudar? Porque no podemos ayudar. Por más que amemos, por más que abracemos y estemos, no podemos. Pero Dios, hermano, cuando empieza a trabajar en nuestras vidas, vamos a tener una palabra. Va a surgir de sus labios. Y cuando no le crean que usted cambió, siga adelante. No preste oído a lo que no tiene que escuchar. Siga adelante. Espere en Dios y va a ver cómo Jesús tuvo éxito con él. Él siguió adelante. Siguió con lo suyo. Nosotros somos hijos de Él. Somos hijos de Dios, hermanos. Y el Señor quiere hacer con nosotros. Nueva criatura es, las cosas viejas, dice Pablo, pasaron. Son parte de lo que vivía allá. Era otro. Vos estás hablando de otro Martín. No es el mismo Martín de ahora. El Martín de ahora está cimentado y tiene otras herramientas para trabajar. ¿Aquello me afectó? Sí, durante muchos años. ¿Cuánto? 1, 5, 10, 20 años. Personas que están aquí quizás con más de 5 años, 10 años, 20 años, sufriendo con las mismas cosas. Hoy decía Natalia en un momento, muchas veces podemos nosotros no haber sido queridos, pero nuestro Dios, dice, en donde estaba, como que nos tomó en su mano. O sea, pudimos no tener nosotros un Padre amoroso como quisiéramos, o como hubiéramos necesitado. Y no estuvo ahí. O usted sabe que no estuvo ahí. Pero vino Dios, hermano, que sabe lo que es pasar por lo que usted pasó. Porque se lo está contando. Yo también pasé por eso. Y cuando tú sabes que alguien pasó por eso, lo escuchas. Si hay alguien que pasó por la droga y salió de ahí, ¿a quién vas a escuchar? ¿A mí? Que tal vez no pasé por esa situación. ¿O a aquel que sabe cómo hacer para salir? Vas a prestarle oído a este. ¿Qué hiciste vos? Bueno, yo hice esto y salí de esta manera. Cristo hace lo mismo contigo. Él pasó por esta necesidad y Él quiere sanarte. Él quiere sanar tu vida, tu corazón. ¿Para qué? Para poder seguir adelante como hizo Él. Y fíjese que a Jesús no le interesaban mucho las multitudes. Fíjese que dice el último versículo. Y recorría las aldeas de alrededor. No le interesaban las grandes multitudes. ¿Me está siguiendo? No parecía tan importante, pero lo era. Aún las cosas más chicas eran importantes para Jesús. Así que aquello más chico que te parece a ti que no es tan importante, le entregas a Cristo. Dice, no, Señor, pero hay cosas grandes que nosotros le entregamos. Mire, hay cosas pequeñas. Usted dice, no, pero pastor, pero esto podría Dios hacerlo más adelante. Pero si se lo está mostrando hoy, déjelo hoy en su mano.
Y cuando hagamos esta oración, pide a Dios que le ayude y poder seguir, poder ser cambiado, ser nuevo, ser una persona distinta. Yo sé que usted va a decir, pero ¿cómo hago? Después tiene que formar hábitos. Lógicamente, uno tiene que formar hábitos después de esto. Porque uno aprendió a vivir con el dolor. Porque aprendió a vivir con el dolor. ¿Sabe que hoy en la mañana me cuenta alguien? Le pregunto, ¿cómo estás de la rodilla? Me dice, hace 2 días que no tomo calmante. Gloria a Dios. Y así me movía la rodilla como mostrándome, como diciendo, no me duele. Entonces estaba contento porque no quería tomar, no quería depender de todo ese tipo de cosas. Muchas veces lo que parece una tontería para nosotros nos ha afectado de una manera en nuestra vida, hermano, que usted no sabe. Cuando se vaya de aquí hoy, va a irse libre. Sea libre. La libertad pasa por la oración. Ore ahora. Si no, yo sé que el que está al lado para usted es importante, tiene familia, personas que aman al lado. Pero no ore al principio por la persona que está al lado. No ore por alguien que está en su casa. Ore por usted primero. Y el Señor, usted primero. No miren el otro. Porque siempre somos buenos para señalar. Esta palabra le habrá venido bárbaro. ¿A dónde está sentado allá? No sabemos dónde está. Pero vos estás sentado ahí. Y es para ti. Para mí. Estoy acá. Así que puesto de pie, vamos a orar.